En el video anterior vimos acerca de estructuras de decisión. Ahora pasaremos a ver lo que son estructuras de repetición. Las estructuras de repetición lo que nos van a permitir es ejecutar un bloque de sentencias tantas veces como se requiera o tantas veces como se cumpla una determinada condición. Dentro de los tipos que tenemos de estructura de repetición tenemos la estructura while, que como podemos ver ahí, su sintaxis es while, se evalúa la expresión y si es que esa expresión se cumple, se va a ejecutar n veces un bloque de sentencias, ¿no? Como indica ahí, nos permite repetir la ejecución de un bloque de sentencias. La repetición se realiza durante un número determinado de veces. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no ponemos una cantidad finita de veces o una condición, no determinamos bien hasta cuándo se va a ejecutar esto, es muy probable que estas estructuras de repetición entren dentro de un bucle infinito, y eso no, la verdad no es muy bueno. Bueno, mientras esta expresión sea cierta, sea verdadera, esto se va a ir ejecutando y va a ir evaluando el bloque de sentencias hasta que esta condición ya deje de cumplirse. ¿Okay? Entonces, si tenemos que evaluar la estructura while, podemos observar que para que se ejecute este bloque de sentencias, primero la expresión es evaluada. Entonces, en el caso de la estructura de while, lo que hace, a diferencia de la estructura while, como se puede observar, como mínimo ejecuta el bloque de sentencias, y para que vuelva a ejecutar en una siguiente repetición este bloque de sentencias, lo que se hace es evaluar si esta expresión es verdadera. Si esta expresión es verdadera, se vuelve a ejecutar este bloque de sentencias. Si en el caso de que no fuera, simplemente no se ejecuta y continúa con otros bloques que están dentro de la estructura de repetición. Digamos que eso es la marcada diferencia en que hay entre una estructura while y una estructura de while, y tal vez es, digamos, un criterio para poder saber en qué momento puedo utilizar el uno o el otro. Si es que quiero que como mínimo un bloque de sentencias se ejecute, entonces debería utilizar un do while, y si no, podría utilizar un while. ¿Okay? Normalmente el do while se puede utilizar en el caso de ingreso de datos, ¿no? Ingreso de datos. Y la estructura que más se utiliza, o es muy probable que mucho más lo llegues a utilizar dentro de tirar líneas de código, es la estructura for. Esta estructura for, como vemos en su sintaxis, lo que hace es en una sola línea agrupar lo que son las sentencias, una sentencia de inicio, que es básicamente la inicialización de alguna variable, la expresión, que es la que se va a evaluar, y el incremento. Cabe acotar de que en los dos anteriores se suele utilizar variables tipo contadores, que son de alguna manera las que nos van a marcar la pauta hasta qué momento tenemos que ir ejecutando este bloque de sentencias. Pero en el caso del for, eso ya lo tenemos dentro, en la misma línea de código, en la misma sintaxis dentro del for, ¿no? Tenemos la sentencia de inicialización, la expresión que se va a evaluar y el incremento. Entonces, según esto de acá, se van ejecutando también una serie de bloques de sentencias. Hay una variante del for que muchos utiliza con las colecciones o los arrays, es el for each, que eso ya lo veremos un poco más adelante. ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver los ejemplos, y para eso también tengo otro proyecto que está conformado por tres archivos, repetición 1, 2 y 3, y también lo vas a poder ubicar dentro del repositorio que tenemos dentro del código, dentro del curso de Java. Eso está en la sección 7. ¿Okay? Como se mencionó, en el while lo que se hace es evaluar la expresión, y si es que esta expresión nos devuelve un verdadero, pues se va a ejecutar
el bloque de sentencias que tenemos dentro del while. ¿Y cómo saber hasta dónde se tiene que ejecutar esto? En este caso tenemos una variable que nos va a ayudar para saber hasta qué momento tenemos que ejecutar, y eso puntualmente es un contador. Ese contador, como podemos observar, se va incrementando cada vez que esta expresión es verdadero. En este caso puntual tenemos que el contador se inicializa en 1, se va a evaluar la expresión que tengo dentro del while, el valor del contador es menor a 11, en este caso sí cumple, se muestra este mensaje. Como siguiente línea de código aumentamos el valor del contador en 1 utilizando un operador incremento y volvemos a entrar dentro del bucle. En este caso, en la segunda iteración, contador tendría el valor de 2, sigue siendo menor a 11, se vuelve a ejecutar esto y este pasaría a incrementarse a 3, y así sucesivamente hasta que esta expresión sea falso. En el caso de que sea falso, ya no se ejecuta ninguna de estas líneas de código y sale este while, termina en este caso el proceso, pero si hubiera más líneas de código se ejecutarían estas líneas de código. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Tengo esto. En este caso, bueno, simplemente como es comprensivo, se va a ejecutar solamente hasta 10. ¿Ok? El segundo es el do while. Como dije, en el caso del do while, como mínimo siempre se va a ejecutar una vez este bloque de código. También tenemos un contador para saber hasta qué momento tenemos que iterar o ir repitiendo el bloque de código, ¿no? En este caso tenemos 1, se ejecuta una vez esto, se aumenta el valor del contador y en la segunda, para saber si se vuelve a ejecutar una siguiente vez, se evalúa nuevamente esta expresión, ¿no? Vamos a ver, supongamos que en este caso yo tengo 11, si se dan cuenta he cambiado el valor del contador de 1, lo pasé a 11. Vamos a ver cuál es el resultado. En este caso, como mínimo se ha ejecutado una sola vez, correcto, pero ya no se volvió a ejecutar porque el valor del contador es igual a 11 y no cumple con esta condición que se está poniendo, o con esta expresión que se está poniendo acá. O sea, esta expresión no es verdadero, vendría a ser falso. Por lo tanto, ya no se ejecuta otra vez estos dos bloques. Pero como mínimo sí se ejecutó una sola vez esto. Si yo le pongo, por ejemplo, 10, ahí está, ¿no? El contador vale 10. Solamente se ejecutó una vez. Si yo le pongo 1, ahí sí se van a ver muchas más líneas de código y va a llegar hasta 10. ¿Ok? Entonces recuerden, lo común que hay entre el while y el do while es tener una variable contador para saber hasta qué punto debería ir ejecutándose de manera repetitiva estos bloques de código. ¿Ok? Y la diferencia es que en el caso del while, para que se ejecute más de una vez esto, es que esta expresión se tiene que cumplir. Si no se cumple, esto no se ejecuta. En el caso del do while, como mínimo se ejecuta una sola vez, y para que se ejecute una siguiente vez, esta expresión tiene que cumplirse. Y en el caso del for, como se mencionó, el for sintácticamente lo que tiene es la inicialización, el contador, la expresión y el incremento, pero todo eso lo tiene en una sola línea. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer esto acá es comenzar en 4 y aumentar de 2 en 2, y mientras se cumple esta expresión me va a tener que ir imprimiendo el valor del contador. Ahí está. Esto, bueno, ya lo pueden ir acomodando. Si quieren incrementarlo de 1 en 1 pueden ponerlo así. En este caso los incrementos, bueno, recuerden que estos son operadores de incremento, asignación, operador relacional, y este es un operador de asignación. ¿Okay? Bien, revisen estos ejercicios, háganle ciertas modificaciones, no se olviden de practicar
y nos vemos en los siguientes videos donde ya entraremos a la parte de lo que es clases y objetos como parte del tema de programación orientada a objetos. ¿Ok? Nos vemos, muchas gracias.